Antes de empezar una pequeña introducción, ¿qué es lo que sabéis de biónica? Aunque me digáis una palabra, me parece bien. Biología. Biología, vale, de acuerdo. Claro, también es verdad. ¿Alguna otra palabra que asociéis con biónica? Vida. Vida. Bien, está bien también, lo biológico y lo vital también está bien. Organismo. ¿Urbanismo? Organismo. Ah, organismo, sí. Sí, también podríamos utilizar esa palabra. ¿Alguna palabra más? Tecnología. Tecnología. Sí, podría ser, es una aplicación. ¿Qué más? ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de qué es o cómo se aplica a la biónica? ¿Nada? Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Pues vamos a hablar de biónica, pero no exactamente de biónica, sino de los procesos de investigación que se utilizan en la biónica y cómo se pueden llevar esos procesos para aplicarlos a la arquitectura. ¿En qué os afecta a vosotros en un TFG? Pues simplemente en que os voy a mostrar cómo se hace un proceso de investigación profesional, que puede ser parecido a los que hagáis vosotros en el TFG, pero esto es profesional, ¿no? Mi estudio de arquitectura está dividido en dos partes. En una parte nos dedicamos a investigar sobre estructuras biológicas y conocer de ellas todo lo que podamos. Y otra parte del estudio se dedica a aplicar ese conocimiento en edificios. Se puede decir que lo que vosotros estáis haciendo por primera vez, que es empezando una investigación seria con el TFG, podría ser el inicio de una investigación de por vida, o no, pero podría ser que os llevara inclusive a, profundizando y desarrollándolo, a aplicarlo a vuestra propia experiencia como arquitectos. Es una, o no, podéis cambiar de ello, pero al menos lo que sí que se puede decir es que hay una necesidad, cuando uno hace arquitectura, de intentar equilibrar una investigación y una práctica. La investigación tiene el problema de que suelen ser muy lentas. Las prácticas suelen ser muy rápidas. Es decir, para hacer una investigación y sacar resultados necesitamos meses o años, pero para desarrollar un proyecto de arquitectura a lo mejor el cliente nos pide una semana o semanas. Es decir, están descompensadas las velocidades de la investigación y de la práctica. Por eso la investigación, en mi caso, en cualquiera de los que nos dedicamos a investigar, dedicamos a ella pues toda nuestra vida, con la velocidad propia de la investigación, que es obteniendo resultados poquito a poquito. Y la práctica es cuando viene algún cliente y entendemos que, o nos viene algún encargo, que podemos aplicar algo de lo que hemos investigado, lo aplicamos. No sucede en todos los casos, pero sí en una mayoría, ¿no? A medida que vas investigando más y conociendo más, eres más capaz de aplicar. Entonces yo voy a contar un poquito, en las dos partes que va a durar la charla. La primera es cómo se hace una investigación en estructuras biológicas, y la segunda parte sería cómo llevamos esa aplicación al mundo de la arquitectura. Porque al fin y al cabo, los que estáis haciendo aquí un TFG, en un trabajo fin de grado, sois arquitectos y por ende tenéis que cualquier trabajo fin de grado lo aplicáis o intentáis aplicarlo a algo que os sirva como arquitectos, bien porque os podéis dedicar en el futuro a proyectar arquitectura, o bien porque os podéis dedicar a estudiar arquitectura, o simplemente a desarrollar tecnología. En cualquier caso, cualquier campo en el que os dediquéis, el TFG os puede servir como un paso previo para entender qué es una investigación. Entonces, en esta imagen que os coloco aquí, diríamos que biónica es un campo de trabajo, y nosotros, dentro de todo lo que se puede investigar en biónica, pues hay algo que es procesos de investigación en estructuras biológicas y su aplicación a la arquitectura. Cuando uno hace un TFG, tiene como tres objetivos fundamentales, ¿no? Uno es la identificación del campo de trabajo. En mi caso concreto sería las estructuras en la naturaleza. Otro sería el objeto concreto del campo de trabajo. En mi caso concreto son las estructuras, no las formas, sino las estructuras. Y la tercera cosa importante cuando uno hace un trabajo fin de grado es plantearse una hipótesis
o hacerse una pregunta. Es decir, las investigaciones que hacemos no tienen que ser simplemente recopilación de cosas, a buen tuntún. Podría ser, si no se nos ocurre otra cosa, pero bueno sería que la investigación fuera para responder a una cuestión que tenemos, a una duda, a una aplicación, o simplemente a una intranquilidad nuestra que nos empuja hacia el lado del mundo del conocimiento. En este caso, si leéis ese título que os he puesto aquí arriba, digamos, son procesos de investigación, estructuras biológicas es el tema, y la aplicación a la arquitectura sería la proposición. Es decir, no estudiamos estructuras biológicas simplemente por conocerlas, sino estudiamos aquellas cosas que nos permiten una aplicación a la arquitectura. Una parte muy importante de cualquier investigación vuestra y profesional como la mía es el estado de la cuestión o el estado del arte. Es decir, ¿qué existe en el campo en el que yo he trabajado que me sirva a mí para quedarme en el ámbito en el que yo voy a trabajar, el estado del arte, ¿no? Para que entendáis eso, diríamos que si yo estoy trabajando sobre biónica, mi estado del arte sería preguntarme qué es la biónica, qué es biónica. La biónica es una ciencia que nace en los años 60, a la vez en Rusia y en Estados Unidos, para encontrar paralelismos entre el mundo de la naturaleza, los seres vivos, y el mundo de la industria, ¿no? De tal manera que había una máxima que se decía: la naturaleza lo hizo antes y lo hizo mejor. Es decir, si alguien, por ejemplo, creo que aquí hay algunos ejemplos escritos, si yo quisiera desarrollar un martillo neumático, pues a lo mejor, analizando el mecanismo de percusión de las avispas o de un pájaro carpintero, podría encontrar alguna pista que me indicara una intuición distinta, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, desarrollar pues una central para desalar el agua del mar, y no se supiera cómo, analizando el pico del albatros, que lo hace, desala el agua del mar, pues qué mecanismo, cómo lo hace él, pues podría encontrar otra pista para desarrollar tecnológicamente una máquina desaladora. Eso no quiere decir que la máquina desaladora fuera un pico del albatros, ni que el martillo neumático fuera el aguijón de una avispa. No quiere decir, para eso no serviría, ¿no? Cogemos una avispa por las alas, apretamos contra el suelo y se rompe el pico. Es decir, no. Pero el mecanismo de percusión, por ejemplo, una avispa, o el mecanismo de desalación del agua, sí que puede servirme como una intuición para un nuevo camino. Eso es lo que es la biónica. El primero que escribe sobre eso es Litinsky, en un libro, que aquí está, que se llama Introducción a la biónica, creo que es de los años 60 más o menos. Pero en biónica ha evolucionado en varias líneas. Una de las líneas en las que ha evolucionado, y la que ahora más se conoce, es biomimética, o biomimicry, ¿no? Biomimicry es el nombre en inglés, porque la gurú del mundo de la biónica es Janine Benyus, que es una socióloga, que habla de filosofía de cómo aprender de la naturaleza, pero no lleva a una aplicación concreta en el campo de la industria como Litinsky sí la llevaba. Eso es otro punto de vista distinto. Pero es muy interesante cuando en el libro de biomimética, Janine Benyus establece tres maneras de acercarse a la naturaleza. La primera es la naturaleza como modelo, directamente. Eso ya Gaudí decía, que a veces copiar una forma o una estructura orgánica es la mejor de las opciones y no hay que darle más vueltas. Otra es la naturaleza como medida, es decir, ¿por qué las formas o las estructuras orgánicas tienen ese tamaño y no otro? ¿No? Y podemos sacar datos que tienen que ver con lo científico de la naturaleza. Y lo siguiente es como mentor, es decir, como profesor. ¿Qué es lo que nos puede enseñar la naturaleza? Simplemente porque nos lleva millones de años de ventaja en resolver problemas que son muy parecidos a los nuestros. Diríamos que, por ejemplo, el más evidente de todos los sería un pájaro volando, es muy parecido a un avión volando. La diferencia entre un pájaro y un avión es que cuando, por poner un ejemplo, un buitre tiene que volar, tiene que esperar a que el aire esté un poco caliente. Entonces nunca habréis un buitre volando antes de las 10 o 10 y media de la mañana, porque si no está el aire caliente, como no tiene motor, no se eleva. Sin embargo, un avión no le importa que haga frío, pone en movimiento su turbo y vuela. La diferencia entre el vuelo de un avión y el vuelo de un pájaro, una vez que están volando, es lo mismo. Los dos vuelan con el mismo principio físico. Es decir, hay una fuerza hacia abajo del peso del avión y del peso del ave, y una fuerza hacia arriba, que es la succión que produce cuando el aire atraviesa por arriba y por debajo de ese objeto. Entonces, cuando la succión hacia arriba es mayor que el peso hacia abajo, pues vuelan. Pero eso es el mismo principio físico para un pájaro, pese lo que pese, que para un avión. La única diferencia es que el avión puede despegar en cualquier momento por el turbo.
Biomimética se entiende como un diseño inspirado en la naturaleza. Eso, por ejemplo, sería un diseño biomimético, ¿no? Un vehículo que se parece a ese pez globo, más o menos, ¿no? Eso no es inadecuado. Hay veces que las formas orgánicas son tan sugerentes que podemos diseñar con ello e inspirarnos, aunque no es lo mejor. Es verdad que por biónica se entiende biotecnología. Aquí es donde se abren los dos caminos. Con biónica es el aprendizaje de cómo funcionan las estructuras biológicas para encontrar tecnología. La palabra biotecnología es una palabra que se ha desarrollado, que tuvo su arranque en biónica, pero biotecnología la conocemos. Se define biónica como aquello artificial que imita lo natural. Por eso habréis escuchado la palabra, a lo mejor, la mano biónica, o el brazo biónico, o el ojo biónico. ¿Qué es un ojo biónico? ¿Es un ojo que ve? No, no exactamente. Es una máquina que está implantada en nuestra cavidad ocular, que emite unas señales, por lo cual nuestro cerebro las interpreta y es capaz de formarnos una idea aparente de una imagen. Nuestro cerebro es capaz de ver por medio de esos impulsos, pero no vemos igual que si viéramos un ojo. Digamos que un ojo biónico imita a un ojo natural, aunque su mecanismo tecnológico es un poco diferente, pero sí que el funcionamiento está inspirado en cómo funciona un ojo de verdad. Vale. El primero de los inventos que arrancaron con la biónica, pues en los años 60, como veis, entre los años 60 y 70, que entre la Guerra Fría, y había como mucho deseo de fabricar armas que tuvieran un poder destructor muy grande, ¿no? Una de ellas era el torpedo. Pues los torpedos eran muy caros, los submarinos, entonces había que intentar que el torpedo fuera capaz de destruir los barcos a los que se tiraban. Y comprobaban los científicos que muchas veces los torpedos no daban en el blanco, ¿no? Sino que pasaban del barco. Al preguntarse por qué, dieron cuenta que cualquier objeto que atraviesa un fluido hace helicoides, turbulencias a su alrededor. Y intentaron encontrar alguna forma del torpedo que evitara esas turbulencias grandes. Entonces se plantearon si podía haber un ser vivo que funcionara de esa manera. O sea, que fuera muy rápido y no hiciera turbulencias. Entonces encontraron en el delfín. Pusieron al delfín encima de la mesa y se preguntaron si por qué ese delfín no hacía turbulencias al nadar, al atravesar el agua, ¿no? Pensaban que era un tema de que la piel era muy lisa, porque el delfín descansando tiene la piel muy lisa. Pero cuanto más lijaban la carcasa del torpedo, más turbulencias producía, hasta que un científico se le ocurrió ver al delfín en movimiento. La piel del movimiento es una piel plegada, solo se ve cuando se mueve. Entonces, cuando descubrieron que la piel era plegada, dijeron, pues vamos a plegar la superficie del torpedo. Y hicieron lo que hoy se conoce con estructuras microplegadas. Las tienen casi todos los objetos que van a gran velocidad, las alas de los cazas. Ese micropliegue transversal al movimiento hace que todas las turbulencias se dividan en pequeñas turbulencias y entonces puede ir más rápido. Este fue de los primeros inventos, diríamos, de asociación entre cómo funciona un ser vivo, biología, y cómo se puede aplicar al campo de la industria. Pero hay muchos, y seguramente vosotros estáis o usáis algunos sin daros ni cuenta. No sé si entre vosotros hay alguien que tenga un Fiat, pero si tenéis un Fiat, la inmensa mayoría, la piel de los asientos no es lisa, es plegadita, casi no se ve, de tal manera que te puedas levantar fácilmente del asiento, pero si te pegas un frenazo y resbalas, que te coja la piel, ¿no? Que no te vayas contra el... Pues eso es un desarrollo de un diseñador, amigo mío, Carmelo Di Bartolo, que es profesor de la Politécnica de Milán y diseñador de casi todo lo que llevan los Fiat, que se inspiró para diseñar la piel rugosa y estructurada de los Fiat en las patas del gecko, que es un animal que puede subir por los cristales. Es muy fácil levantar la pata al gecko y, sin embargo, no se desliza. También habréis oído quizás que hay, está, digamos, al caer en los BMW, una chapa que no se ensucia, que hará las delicias de todos los que llevamos coches, porque siempre lo tenemos hecho un asco. Una chapa que no se ensucia, ¿no? Seguramente las casas que limpien coches estarán en contra de esa idea. ¿Cómo funciona una chapa? Hay seres en la naturaleza que por su peculiar estructura repelen el polvo. O mejor dicho, no es que lo repelan, es que el polvo no se queda por la estructura que tiene. Entonces, las pieles, la chapa de ciertos coches, y en el futuro tendrá una estructura muy parecida a esos organismos, de tal manera que el polvo no se quedará pegado. Cuando te pongas en movimiento, el polvo se irá. Tenéis muchos elementos
Muy parecido, los usáis sin daros cuenta, ¿no? Esos simplemente son dos ejemplos, ¿no? Eso que os decía antes, que os había puesto en imágenes anteriores, es para establecer ese paralelismo en que a veces podemos pensar en tecnología, a veces podemos pensar en mimética. Las dos cosas funcionan igual. Bueno, dice la aviónica que siempre hay un punto de vista distinto que aporta una información sorprendente. Esto es muy importante a la hora de hacer un trabajo de investigación y un TFG. Hay que ponerse o posicionarse bien respecto de lo que se quiere investigar, porque una mala posición nos hace que tengamos una mala observación de los fenómenos. Entonces, si nos posicionamos bien y, como digo el punto, establecemos acciones para observarlo correctamente, entonces el fenómeno a investigar se nos abre. Pero si nos ponemos mal, pues no se nos abre, se nos cierra. Voy a haceros una pregunta, aunque puede que alguno lo sepáis. ¿Qué es esto que tengo a mi espalda? Insisto que tenéis que posicionaros bien respecto de lo que estáis viendo. Una oruga. Podría ser una oruga. Puede que alguien lo sepa, si es que alguien ha estado en alguna clase mía anterior. ¿Qué es esto que tengo a mi espalda? Bueno, es una estructura complicadísima, pero es de lo más común. Es el pie de la pata de una mosca ampliada 200 veces. De lo más común. Podéis pensar, con ese pie yo también me quedaría pegado a las paredes. Es cierto que por qué la mosca necesita pegarse a las paredes o al techo es otra historia. Pero es cierto que con un pie liso no lo podría hacer. Ese pie estructurado le permite agarrarse a cualquier pequeña cosita que tenga. ¿Y esto qué es? Esto es un poco más conocido. ¿Una espina de qué? Insisto, tenéis que posicionaros de manera correcta. Puede ser que vuestros prejuicios os estén haciendo ver algo que no es. ¿Las antenas de una mariposa? Pues sí, esto es las antenas de esa mariposa. Las mariposas son ciegas. Estas, que son las polillas, ¿no? Son ciegas. Y son el alimento fantástico de los murciélagos. Todos los murciélagos emiten sonidos, rebotan en la polilla, el murciélago la ecolocaliza y se la come. ¿Qué ha hecho la polilla? Desarrollar unas antenas perfectísimas para captar cualquier cosita, cualquier movimiento, cualquier eco, cualquier sonido. Y cuando lo capta, se hace la muerta y se cae. Y entonces el murciélago pasa de largo y no se la come, ¿no? Eso es una antena de televisión. Ese es el mecanismo. Si quisiera desarrollar una antena de televisión de altísima sensibilidad, analizando cómo funciona el mecanismo de una polilla, lo podría diseñar. Vale, pues esto es la pregunta que yo me hice cuando arranqué esta investigación hace ya pues, casi 40 años. Es decir, ¿cómo son las estructuras biológicas por dentro? Esa es la pregunta que vosotros os tenéis que hacer a la hora de hacer un trabajo de investigación. No simplemente recopilar información, sino si acertáis con la pregunta, acertaréis con la respuesta. Pero el éxito de vuestro trabajo depende de la pregunta, porque una mala pregunta os puede conducir a un mal trabajo. La idea es cómo son las estructuras biológicas por dentro. Cuando yo empecé a trabajar en ese campo me di cuenta que para poderlo analizar, pues tenía que adentrarme en cómo son interiormente. Y lo único que encontraba, pues cuando empecé no había internet, en libros, pues eran imágenes, radiografías, hechas por biólogos, con una finalidad a lo mejor de catalogar o de conocer cómo eran ciertas cosas, pero no con ninguna intención estructural. Entonces me di cuenta que simplemente conociendo cómo son las estructuras por dentro no me servía, tenía que hacer algo más con ello, ¿no? Esto es una imagen de hace unos 3 años. ¿Podéis reconocer qué hay ahí dentro? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Esto es un dibujo. Esto es un trocito del ala de una mantarraya. Pero es un dibujo. Es decir, una vez que hemos conocido cómo funciona el ala de una mantarraya, hemos fabricado un dibujo porque hemos aprendido que ese ala está formada por módulos, por secuencia de módulos, más grandes o más pequeños, que se van encadenando y se van partiendo en dos. Entonces, una vez que hemos entendido cómo funciona esa estructura, fabricamos este dibujo. Y como muchísimos otros más. ¿Para qué nos sirven esos dibujos? En mi estudio hay un grupo de dibujantes que curiosamente son chinos, que dibujan fantásticamente bien, manejan muy bien, ahora veréis qué cosas hacen, cuya misión es, una vez que hemos recopilado información y sabemos de qué va esa estructura, es transformarla en dibujos que sean, vamos a decir, como entendibles. Todavía no hemos llegado, o sea, no os estoy enseñando cómo se aplica ese conocimiento. Hay una parte que se dedica a recoger información y otra parte se dedica a hacer dibujos. Es muy importante los dibujos, yo creo que casi en cualquier investigación, Ramón y Cajal, que cualquiera,
basaba su conocimiento en la capacidad que tenía para hacer dibujos, porque esos dibujos simplifican o sintetizan el conocimiento. Muy importante, es decir, que yo os aconsejo que todos los trabajos que hagáis de investigación tengan un peso de dibujo muy grande.